Es tiempo de decir lo indecible, de ser incorrectos con el pasado y atrevidos con el presente. Es el tiempo de las osadías. Por eso te invitamos del 25 al 29 de agosto a la Semana de la Juventud 2021 para que juntos recorramos las esquinas de Medellín, conversemos en el Ágora de los Dilemas y celebremos la vida en el concierto de las osadías. Consulta la programación en www.medellinjoven.com. Semana de la Juventud 2021. Buenos días para todos y para todas. La Secretaría de la Juventud de Medellín les da la bienvenida a la Semana de la Juventud Osadías 2021 y a el Ágora de los Dilemas, conversaciones sobre la democracia joven y la salud pública juvenil, donde reconocemos a las juventudes como los protagonistas de las acciones que transforman el presente y el futuro. Ahora daremos inicio al conversatorio sobre las osadías de la participación democrática juvenil. En este conversatorio nos acompañará Carolina Sanín, escritora, columnista y académica colombiana. Ella es autora de novelas como Todo en otra parte, Los niños y Tu cruz en el cielo desierto. Estará también Marcela Ñáñez, estudiante de Ciencia Política e integrante del colectivo feminista Aquelarre. Moderará Alejandro Mata Herrera, secretario de la Juventud. Adelante, secretario. Gracias, Estefa. Buenos días para todas, para todos. Muchas gracias, Carolina, por aceptar la invitación. Marcela, muchas gracias. Especialmente un saludo a todo el equipo de la Secretaría de la Juventud por el trabajo que vienen haciendo. Felicitarles también por el esfuerzo que están proponiendo para que estas conversaciones sobre los jóvenes puedan realizarse. Moderar también es medio raro, ¿cierto? Es raro. Yo quiero que todos estén tranquilos. Ahorita queremos también que se geste la posibilidad de preguntas. Cuando uno habla de democracia y participación, parece ser que inclusive uno podría proponer que hay una contradicción o no. Creo que eso es parte de estas osadías, es parte de estos ágoras y estas discusiones. Yo voy a tratar de hablar muy poquito porque quiero que disfrutemos la conversación con Marcela y Carolina, pero inicialmente quiero compartirles algo que para nosotros es un acuerdo de la Secretaría de la Juventud por parte de todo el equipo. Y es que hemos tenido una sensación que vivimos en una sociedad que se ha negado sistemáticamente a poner la palabra sobre esos dilemas y esas perplejidades que acompañan a la juventud. Pareciera ser que hay veces hay una violencia con el silencio. Y eso ha sido parte de la estrategia de la Secretaría de invitar a las juventudes a que digan lo indecible. Por eso cuando decimos la Semana de la Juventud es una semana de las osadías, es la invitación para que se diga lo que muchas veces los adultos se niegan a decir, que también es una invitación a que sean atrevidos con el presente. Parece ser también que incluso tenemos una sociedad que nos fue legada con mucha violencia y que no son solo violencias físicas, también son violencias que se manifiestan en la palabra. Por eso también hemos invitado a las juventudes a que sean profundamente incorrectos. La idea de tener un espacio de conversación es precisamente para que se sientan tranquilas y libres de que siempre nos digan incluso las cosas que estamos llamados a ser incomodados. Queremos sentirnos incómodos. La comodidad no es un estado del espíritu de la Secretaría de la Juventud. Nosotros queremos deliberadamente sentirnos incómodos, que las juventudes estén todo el tiempo proponiendo la palabra, incluso para generar en nosotros unas reflexiones muy importantes. Sobre eso, y para cerrar esto, yo quisiera compartirles algo, y es que pareciera ser también que tenemos una condena sobre de cómo debe ser la democracia del país, ¿cierto? Como que no nos hemos permitido tener los espacios de producción auténtica o autónoma de cómo debe ser la democracia. Fuimos heredando también unas formas democráticas, digamos, de diferentes tradiciones. Yo les quiero preguntar a ustedes, digamos, de manera muy concreta, ¿tendremos espacio de construir una democracia propia, auténtica? Debemos asumir esa democracia que nos fue legada por nuestras tradiciones. También hay un cliché de repudiar todo lo que nos llega. De pronto también podemos hacer una construcción colectiva con lo que recibimos, pero la pregunta es, ¿se puede pensar otro estilo de democracia o esta es la democracia que tenemos? No sé, Marce, si quieres empezar tú primero. Listo, pues buenos días para todos y para todas. Y sobre repensarnos la democracia, yo creo que este es el momento más preciso. Es decir,
No solamente tenemos un cambio generacional muy fuerte que ha salido a las calles a pedir mayor dignidad, a mostrar la rebeldía, a no callarse, a no guardar el silencio, sino que también tenemos un momento que nos invita a pensarnos otras formas de la existencia y que no solamente se basan en todo el cambio que trajo a nuestras vidas, que estuviéramos en una pandemia, sino también se trata del cambio que nos obligaba a pensarnos mejores condiciones y condiciones dignas para todos. Y creo que ese fue uno de los gritos más importantes que se dio en el paro nacional, y que este paro, que precisamente estuvo impulsado por los jóvenes, fue un grito de eso, de que no vamos a aceptar la democracia que nos dejaron y de que no vamos a dejar tampoco que una nueva propuesta de un país que vive en la paz y que es un país que se piensa una democracia amplia, diversa, feminista, se cierre porque sigue habiendo una derecha que la impide. Creo que esa es la parte más importante que los jóvenes, a la que los jóvenes le apuestan hoy, y es a no solamente entender la democracia que nos dejó la Constitución del 91, a no solamente entender que nosotros podemos participar con los medios que la democracia liberal nos dio, con los mecanismos que están establecidos, sino también a demostrar que trabajar en la biblioteca popular del barrio, que hacer pinturas, que ir a hacer colectivos de grafitis también es participar y también son formas de cultivar la democracia. Creo que esa es una forma muy clara a la cual le estamos apostando los jóvenes hoy, y es a decir, no solamente participo cuando voy a esta reunión, cuando hago parte de este escenario de decisión, sino que también estoy participando cuando movilizo a mi comunidad en el barrio. Y creo que esa es una forma de entender que sí hay nuevas formas de construir democracia más allá de lo que el Estado nos dijo que podíamos hacer para participar. Hola, buenos días, gracias por venir y gracias por invitarme, y gracias, Marcela, por haber empezado así. Yo creo que la palabra participación y el afán de participación es casi ya supersticioso, ¿no? Es una palabra que usan los gobiernos, que se usa en los gobiernos a toda escala, desde el más local al nacional, y que nadie sabe exactamente qué es, y entonces hay canales de participación y se buscan mecanismos de participación, y se entiende como una verdad incuestionable la necesidad de formar parte, ¿no? Y entonces ya se entiende que hay un todo establecido, que es la democracia, como dices tú, la democracia pues constitucional, y que es esa constitución, que es el todo del que los jóvenes y las mujeres y los grupos étnicos, todas las minorías pues deben formar parte. Y entonces creo que podría ponerse el énfasis en un momento dado también en la necesidad de no formar parte y de no participar, y de cómo esa no participación ya no busca, desde luego, espacios de no participación, sino que el individuo se vuelva él mismo una afirmación de no participación. Y creo que los jóvenes y los mayores tienen que tener la conciencia de ese derecho y de esa energía de la individualidad no participante, de la individualidad que no forma parte y que sin embargo puede hacerse oír como individuo. Eso por una parte. Y bueno, ¿y cómo pensaríamos eso, no? ¿Cómo pensaríamos el manifestarse, el expresar, no manifestarse en sentido de manifestaciones multitudinarias, sino la expresión como no participación? No como silencio, sino como extrema y radical marginalidad individual, y volver a la libertad infinita del individuo, y a que los jóvenes y no jóvenes, en cuyo caso sería como de hecho una juventud recobrada, como un volver a empezar de alguna manera ese no participar y esa afirmación de la individualidad, no de la diferencia desde una identidad, no que soy diferente porque soy joven, sino de la diferencia como desde una no identidad y no identificación del individuo, no identificación con ningún grupo ni con ninguna definición. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, oyéndote a ti, Alejandro, pensaba en que no están, tú decías
no solo la violencia física, sino la violencia también de silenciamiento de los jóvenes, pero es que yo creo que está concentrada en la violencia física, porque espacios para que los jóvenes hablen hay, lo que pasa es que no importa, hay en todas partes, hay micrófonos, hay manifestaciones, hay espacios de participación, hay, y no pasa nada con eso. Yo creo que detrás de las manifestaciones y casi, pero no del todo, y ese no del todo es importante, casi levantamientos populares que hubo, está que efectivamente el Estado mató a los jóvenes. O sea, el Estado colombiano ha decidida y manifiestamente odiado a los jóvenes. O sea, no se ha tratado tanto de reprimir manifestaciones, de reprimir la voz, sino de haberlos disfrazado de guerrilleros y haberlos asesinado, ¿sí? Y entonces estamos ante ese fenómeno de una sociedad que les declaró la guerra a los jóvenes, haciéndolos pasar por otra cosa, es decir, identificándolos precisamente, y creo que la rebelión contra eso sería esa no identificación, más que una identificación por parte de la juventud. Y creo que también al dejarse adscribir a ciertos discursos ideológicos, los jóvenes están entrando en un juego en el que la sociedad los quiere poner como participantes, nuevamente como participantes, como formadores de parte, como tomadores de parte en ciertas políticas y en ciertas ideologías preestablecidas. Y paradójicamente, creo que las juventudes o las personas mayores que se piensen como emisores de un pensamiento nuevo, muchas veces estamos en una resistencia contra una voluntad arrolladora del mercado que a veces se hace pasar por superliberal o vanguardista, ¿no? Y entonces, ¿cómo debe haber un lugar para lo voy a llamar así, ya voy a dejar de hablar porque hablé mucho, debe haber lugar para un conservatismo, por así llamarlo, de la juventud? Por ejemplo, el feminismo radical está en una posición que se ve como conservadora y que no lo es, ¿no? Porque está reaccionando contra unas políticas del mercado, contra una voluntad del mercado avasalladora. Y entonces, ¿qué lugares hay para que las jóvenes piensen de una manera como no se espera que los jóvenes piensen? Los jóvenes se espera que piensen así, 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 de repente llegan, por ejemplo, estas muchachas y yo, que no soy una muchacha, con el feminismo radical y no hay lugar para eso porque ya la participación de los jóvenes se entiende que es de cierta manera. Bueno, voy a parar ahí para que sigamos hablando. Bueno, no te preocupes, para eso Sí, estamos. porque yo quiero oír a Marcela precisamente, quiero oír a Marcela, jóvenes. no sé si quieres compartir algo sobre lo de Caro o conseguimos con la conversación. Yo creo que hay algo muy importante que decía Carolina, y es que precisamente a los jóvenes muchas veces nos ven como parte, como un requisito, como que si existiera una instrumentalización de los jóvenes. Y creo que eso pasa muchas veces en, por ejemplo, los partidos políticos, para atraer a más personas, para que voten por los jóvenes, porque, sí, le estamos dando espacio a un joven que viene a hablar acá, pero que realmente no es algo que nace de convicción, sino que nos ven también como un requisito, y que nos pasa también a las mujeres, que nos ven como una cuota, que ven que la participación de nosotros es algo que se tiene que cumplir por ley, pero no porque merecemos estar en esos espacios. Y en ese sentido yo sí creo que es muy importante también que como jóvenes nos pensemos precisamente esos procesos autorreflexivos de decir, bueno, ¿yo por qué estoy acá? ¿Por qué vine? ¿Realmente esto es lo que creo? ¿Realmente esto es lo que me convence o es lo que no?
Y cuando creamos espacios para que tengamos unos procesos propios de pensamientos y unos procesos que me van a llevar a mí a decir, realmente yo me identifico con este feminismo o me identifico con estas formas en las que quiero plantear mi juventud, es cuando digo, bueno, pues estoy creando un espacio autónomo en el cual no voy a ser susceptible de que me traten como un instrumento más. Y también creo de que esos lugares que nos esperan y esos comportamientos que nos esperan es precisamente el mensaje que le hemos dado en los últimos años a la sociedad colombiana, y es: ya no somos lo que ustedes querían de nosotros. Y no somos lo que ustedes querían de nosotros porque ya no tenemos el miedo que nos enseñaron a tener. A pesar de toda la violencia que se vive, a pesar de que estén en estos momentos amenazando estudiantes en universidades porque han participado y porque han apoyado al paro. Creo que eso es muy importante, porque cuando decimos no tenemos miedo y ya no creemos en eso que ustedes nos dijeron que creyéramos, es cuando nos estamos pensando los nuevos lugares que existen para nosotros. Y ahí es cuando creo que sí hay como una verdadera transición a lo que queremos ser y a lo que queremos decir como jóvenes. Y mira, Marce, que a veces pasa que la consideración a la participación de las jóvenes o los jóvenes reproduce un modelo de la familia, ¿no? O sea, es como dejar hablarle a los niños en la mesa, dejar que se sienten en la mesa de los grandes y que digan sus cositas sobre la escuela o lo que sea. Entonces se reproduce, o sea, hay una jerarquía y una falocracia establecida, pero hay que dejar hablar a jóvenes o jóvenes en la mesa, cuando lo que eso fue un chiste, obviamente, no estoy diciendo que se diga jóvenes, cuando de lo que se trataría es de que una sociedad incorporara el ser joven, ¿sí? Así como también el ser anciano, o sea, así como también fue una sociedad en la que se viviera como experiencia colectiva la senectud y se viviera como experiencia colectiva la juventud, y no tanto dejar hablar a los jóvenes en la mesa, que ocasiona también, que da lugar también a que se entienda que la participación correcta de los jóvenes es afiliarse a, ¿sí? Afiliarse a cierto feminismo, afiliarse a ciertos, qué sé yo, concepciones de la democracia, afiliarse a, y esa afiliación, como su nombre lo dice, ya es ser hijo de, ¿sí? A que participe como hijo que va a continuar un legado u otro. Bueno, eso. Sí, digamos que surge algo que también tenemos la reflexión, el equipo de la Secretaría, porque uno se encuentra a veces con unas contradicciones, porque uno recibe unos instrumentos de políticas públicas. Hay una frase en la política pública de juventud que cuando la estábamos estudiando, ¿qué significa esto? La Secretaría deberá contribuir con acciones para que los jóvenes construyan su identidad juvenil, una identidad. Entonces nosotros decíamos, no, porque primero, ¿quién es el Estado para promover acciones de identidad juvenil? Porque también eso termina siendo una forma de estandarizar las identidades. Incluso decíamos, no, entonces no digamos identidad, digamos identidades. No deja de ser problemático, ¿cierto? Porque por más que uno promueva la diversidad de identidades, también es el Estado ahí. Nosotros también decimos, entonces aquí lo que hay es una disputa por el sentido, si se quiere, de lo que significa participar. Esa es la pregunta que quiero también plantearles. Si ustedes encuentran, inclusive yo cuando doy clase les digo a los estudiantes, ojo, parece ser que la disputa constitucional es la disputa por lo que significan las palabras. Entonces, ¿qué significa para la Constitución Nacional qué es vida? ¿Cuándo empieza la vida humana? ¿Y quién lo define? ¿Cierto? Hago ese paralelo porque se parece mucho. ¿Y quién define las formas de participación juvenil? ¿Y dónde se definen los escenarios de participación juvenil? Es el Estado quien debe poner digamos, esos estándares o esos caminos previamente dispuestos. Porque yo lo que encuentro acá es que pareciera ser que existe una contradicción, tensión, no sé si hay forma de congraciar esas palabras, pero parece ser que la expresión participación es muy diferente a la expresión democracia. Muchas veces también hay un juego que facilita juntarlos y quizás deba separarse o no, no sé. No sé si ustedes encuentran una tensión entre participar y democracia. Creo que sí existe una tensión, y es precisamente por eso que decía, porque nos enseñaron
a que participar era solamente lo que yo hacía cuando iba y votaba o cuando iba a la asamblea. Y esas expresiones que se vieron limitadas de cierta u otra manera, también limitaron lo que yo creía que era capaz de hacer. Por eso también cuando tú dices que sí, que es un debate sobre el significado, que es también una reflexión sobre el lenguaje, es también cómo me muestro yo y cómo me siento parte de, sin tener a alguien que me valide si soy o no parte de. Y no sé si me hago entender en esto, pero es que cuando yo soy joven y participo de una conversación con mis amigas donde nos pensamos el feminismo, creo que estoy participando, pero tal vez para la Constitución no, y para el Estado no estoy siendo una joven que participa. Y creo que lo más importante en estos momentos precisos donde nos preguntamos qué otras formas de participación hay, es también pensar, no solamente es suficiente lo que ya tengo, no, sino de quitarnos la venda de los ojos y entender que durante años hay muchos jóvenes que han estado participando de otras formas en los barrios, con sus comunidades, impulsando diferentes proyectos artísticos, culturales, y que a partir de ellos dicen, estamos haciendo algo y queremos hacerlo. Y que creo que no necesariamente necesitaríamos una separación de la participación y las expresiones democráticas, pero lo que sí necesitamos es una ampliación de lo que nosotros consideramos como. Y cuando consideramos una ampliación, lo que consideramos es trascender esos límites que nos dijeron por ley que existían y empezamos a analizar pues lo que está pasando en la sociedad en estos momentos y entender esas distintas formas de participación que tenemos hoy. Yo creo que para una, un poco al hilo de lo que estás diciendo, para una participación genuina, o sea, que tenga una incidencia, hay que partir de que los jóvenes no se identifiquen como jóvenes. O sea, es casi que al contrario de lo que me decías, que leían ese lineamiento y decían, ¿esto qué quiere decir? Porque totalmente no quiere decir nada, es ridículo. Y yo misma cuando era joven, que fui de la generación de la Constitución del 91, decía, me sentía muy ridícula con lo de somos los jóvenes. Pues obvio que somos los jóvenes, eso significa una edad, pero identificarse como joven es casi patético, ¿sabes? Porque no te tienes que identificar como joven, tienes una edad. De todas las identidades, que todas son más o menos ridículas, es la peor, porque además vas a dejar de ser joven. ¿Qué significa identificarse como joven, no? Y entonces, es más, creo que contradice el principal clamor de los jóvenes, que es la educación, que es la petición de que el Estado se haga cargo de una educación. Todo el mundo se educa para dejar de ser joven, por definición, ¿no? Para adquirir para incorporarse a la sociedad humana como ser humano que sabe que lo es, para adquirir una, ahí sí, identidad humana, para aprender qué fueron y qué son los seres humanos, ¿no? Y entonces se trataría casi que de una garantía de acceso a las instituciones y no instituciones, al ser un humano y no a organismos de participación de la juventud, que son casi que por definición organizaciones o instituciones o instancias de exclusión, porque entonces vas a participar como joven, no, ¿sí? Tienes que participar como humana en la sociedad de los seres humanos. Eso, y por otro lado también, sí se trata de la definición de las palabras, porque eso es lo único de lo que podemos hablar en últimas. Y entonces, ¿qué es ser joven? Ser joven es ser nuevo en la sociedad y es básicamente ser ignorante. Lo único que puede garantizar una persona joven es su ignorancia, y eso es un bien, ¿sí? Porque la ignorancia significa el desapego con respecto a los prejuicios. También significa una carencia, también la ignorancia es ignorancia, y por eso iba a que el entrar en la gran sociedad humana es un proceso de aprendizaje en el que se deja de ser joven necesariamente, y eso está bien, o sea, no solo está bien, sino que es necesario. Todos los jóvenes van a dejar de ser jóvenes a través de un proceso en el que se van a volver humanos, ¿sí? O nos volvemos humanas y humanos, es decir, sabemos qué cosa es ser humano y llegamos a ser un humano que en últimas
el más senecto es el más humano y entonces se muere, como que el clímax de la humanidad es también el último acto de la vida. Bueno, pero entonces, ¿qué es ser joven? Es ser ignorante con lo bueno con lo fecundo, creativo y honesto que tiene esa ignorancia, y también ser joven es esperar algo de los otros, ¿sí? Para que se realice esa promesa que implica la juventud. ¿Y de quién espera algo la juventud? Pues espera algo de los otros, de los que no son jóvenes, pues sobre todo espera algo naturalmente del Estado. Y por eso se convierte en el enemigo de un Estado que no puede dar nada, ¿no? Por eso el Estado empieza a ver al joven como un enemigo, porque el joven necesariamente debe esperar algo del Estado. Y antes de terminar, hay una cosa que no se nos puede olvidar en la definición de qué es ser joven y sentirse joven, y es que los jóvenes no son solo los estudiantes. Y eso fue algo en lo que yo pensé en las protestas pasadas, y es que los policías también son la juventud de Colombia. Los policías represivos que estaban pegándoles a la gente son una juventud que no está en trance de ascender socialmente o de convertirse en otro ser humano o de aprender, que es lo terrible, ¿no? Hay dos juventudes, el estudiantado, que está en un proceso de transformación y que reclama para sí mismo la esperanza, o lo que sea que eso quiere decir, y una juventud que es instrumentalizada por el Estado, son los soldados y los policías, que no se va a convertir en nada más, sino que va a ascender dentro de una institución que es casi lo opuesto de la educación, ¿no? O sea, va a ascender de rango sin dejar de ser nunca un policía o un militar. Entonces, como ampliar qué significa juventud, que hablábamos ahora con Marcela, no es sinónimo de estudiantado, ¿no? Y eso, bueno, y ahí nos encontramos con un nudo tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué tiene en común el tombo al que los estudiantes insultan y el estudiante, y cómo esos dos modelos de juventud, la juventud de esperanza y la juventud escalafón, no escalafón, la juventud de rango y jerarquía, son las dos versiones enemigas de un estar en crecimiento, que es lo que se supone que es ser joven, ¿no? Sí, digamos que sobre lo que acabas de decir, Carolina, yo creo que a veces sí es muy importante reivindicar qué es ser joven, y para nosotros muchas veces es una pieza fundamental, porque cuando reivindicamos que es joven, más allá de la identidad o lo de que se defina como ser joven, o si es un estado para siempre, es también reivindicar que yo como joven no me voy a conformar con lo que ya estaba dado y no me voy a conformar con el pasado, y mientras no me conforme con el pasado, pues entonces voy a buscar nuevas formas para conseguir mejores condiciones o para conseguir lo que desea también esta generación. Y creo que ahí es muchas veces cuando reafirmamos y decimos los jóvenes estamos acá y los jóvenes perdimos el miedo y los jóvenes ya no queremos seguir aguantando lo que mi abuela aguantó, lo que mi mamá aguantó y lo que mis tíos aguantaron. Y creo que precisamente esa es una reivindicación que nos invita a pensar también, bueno, si ellos lo están diciendo es entonces porque hay algo ahí que incomoda, y es esa voz que incomoda la que ha salido a las calles, la que ha salido en las muestras artísticas, y es esa voz la que, por ejemplo, ahora yo creo que encuentra una nueva esperanza en instancias como los consejos municipales de juventud, que aunque de nuevo giran en torno a no solamente es esa la forma de participar, sí al menos nos permite como jóvenes tener un acceso más directo, por así decirlo, un acceso que nos permita más posibilidades de entrar a la toma de decisiones. Y creo que precisamente en esas formas en las que cambia la juventud y en esas formas en las que yo digo me identifico y quiero que me reconozcan con mi espíritu joven, que es también muy diferente de cuando decimos mi juventud se define por una edad o no. Cuando quiero eso es cuando digo, bueno, realmente lo que yo necesito como joven o lo que yo busco es que sea entendida a partir de esa diferencia que me constituye a mí,
a mis amigos, a mi grupo, a mi comunidad, y es esa diferencia que pide nuevas cosas, o que si bien no siempre pueda pedir nuevas cosas, es al menos que pide un no conformismo al que nos acostumbraron y al silencio, porque qué pasó con los jóvenes? Siempre nos decían, bueno, un senador va a tener más de 35 años de edad y va a tener cierta experiencia y va a tener ciertas cosas, pero cuando yo digo, yo como joven también puedo participar y también puedo dinamizar ciertas discusiones, pues entonces es ahí cuando me reconozco, bueno, esta posibilidad es la que a mí me permite entonces ingresar a esa instancia de decisión, y por eso creo que es también a veces muy importante reivindicar que somos jóvenes y que lo que queremos los jóvenes es precisamente cambiar ciertas cosas. Y respecto a lo de identificarnos más como juventud y no solo como los estudiantes que piden más y los estudiantes que históricamente en Colombia han impulsado distintos procesos de movilización social, creo que también nos referimos a salirnos también como estudiantes muchas veces de nuestro lugar cómodo, y nuestro lugar cómodo es precisamente la asamblea universitaria, pero que eso cambiaba también mucho en ese reflujo que hubo entre el 2020 y el 2021, cuando la universidad ya no estaba ahí y cuando entonces nos permitíamos conversar por redes sociales, bueno, esto está pasando, cuando nos permitíamos tener discusiones también más amplias y salirnos de esas propias dinámicas de exclusión que muchas veces el movimiento estudiantil tenía con los otros jóvenes, porque si bien las juventudes que más participaron o las juventudes que más estallaron el paro en ciudades como Bogotá, en Cali, acá en Medellín, fueron las juventudes que también estaban fuera del sistema educativo, y no solo del sistema educativo, sino también de todos los sistemas que podamos comprender, del Estado en general. Y cuando reivindicamos entonces esa participación juvenil, más allá de ser estudiante, más allá de ser trabajador, más allá de todas las categorías y los apellidos que le puedan poner a joven, lo que yo estoy reivindicando entonces es un grito a lo nuevo y una necesidad de que cambie mi realidad para mí y mi realidad para las generaciones que me siguen. ¿A ti no te parece de pronto, Marcela, que a mí me plantea un problema lo siguiente? Lo nuevo, como dices tú, y como esa fuerza vital de lo aún no desencantado o de lo aún no desilusionado que podríamos identificar con la fuerza que mueve al joven, es básicamente individual. Pero enseguida, entonces, como decíamos para volver a lo de la participación, se vuelve una identidad del joven que es lo contrario de la identidad, porque se deja de ser joven muy rápidamente. De hecho, bueno, no tan rápidamente como dice el cliché, pero más o menos rápidamente. Y entonces, pero en ese momento en que el joven es joven y empieza a formar parte de un bloque o de un sector de participación, es enseguida conservador. El impulso colectivista enseguida conservatiza o casi que pone en conserva, ¿sí?, a ese impulso joven que era naturalmente individual. Entonces, para mí ahí hay una gran tensión. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente se pone en conserva a los jóvenes, sino que tiende a solemnizarse, ¿sí? El discurso del joven tiende a ser el más solemne, mucho más que el de personas mayores, ¿no? El más solemne, el más grave. Y entonces adquiere el discurso de la juventud una casi que falsa majestad, y enseguida se corrompe en ese sentido. No se corrompe de corrupción institucional, sino que deja de ser joven, deja la novedad por solemnizarse. Y enseguida surge, entonces, dentro de ese colectivo, vuelve a existir la inquietud contradictoria de lo individual de lo joven, y que surge el mártir, ¿sí? Y entonces el joven o la joven, que es individuo dentro de ese colectivo y cuyo impulso es la individualidad y no la colectividad, recupera esa individualidad a través del martirio, ¿sí? Entonces tenemos al líder conservador joven, que es, bueno, la individualidad que recupera su individualidad a través del liderazgo, o al otro que lo que hace es volverse la víctima sacrificial. Y en ese sentido, entonces, nuevamente lo individual existe dentro del colectivo de los jóvenes. Todo esto es para explicar, no tengo ninguna respuesta ni ninguna recomendación
ninguna al respecto, sino que creo que está esa tensión entre lo individual y lo colectivo en los colectivos de jóvenes y que tienden a atender esas dos salidas, ¿no? O sale de ahí el político, que es el líder, que es el político de siempre, así tenga 30 años o 26 o 68, o el sacrificado, ¿no? La Juana de Arco, que vimos varias en esta ronda última. Entonces, ¿cómo ves eso? Bueno, pues yo creo que ese es uno de los puntos más drásticos, por así decirlo, que cambiaban en este paro también, es que yo creo que a pesar de que muchas veces puede ser difícil verlo desde la generalidad o desde la información que nos daban, también era muy real que nos estábamos dando discusiones sobre la representación y discusiones sobre realmente quién está ahí. Y por eso el paro se mantenía incluso cuando ya había una mesa. Y por eso también nos discutíamos, bueno, pero realmente sí me representa esta persona o no me representa, pero porque creo que también la crisis es necesaria y que la crisis alimenta a los movimientos sociales y que la crisis alimenta a esos procesos de representación y participación que tenemos. Cuando hablamos de recuperar la individualidad, creo que muchas veces los jóvenes en esos procesos identitarios, en esos procesos que me reconozco, olvidamos precisamente cuál era nuestro norte y muchas veces nos olvidamos incluso de reubicarlo, de pensarnos, bueno, pero ¿dónde estoy ahora? O estoy en esto que yo quería o realmente lo dejé a un lado, y creo que por eso son necesarios los puntos reflexivos, es decir, no necesariamente a partir de la limitación o la salida de ese movimiento y de la participación, pero sí a partir de procesos de reflexión críticos constantes que se den a la par de la acción política. Y también que en esos procesos reflexivos reconozcamos que no está bien que pongamos mártires dentro de nuestro movimiento y que no tengamos una idolatría de la muerte y que no nos empecinemos muchas veces con lo inmediato y con lo emocional que representaban las muertes dentro del paro nacional en Colombia, porque en últimos eso también es una oda a la violencia y es una oda a repetir precisamente lo que rechazamos durante años y fue la violencia como paisaje, que creo que es muy importante también que como jóvenes nos demos esa discusión y que cuando decimos que aparar para avanzar, por ejemplo, no es solamente aparar todo el aparato capitalista que existe, sino también aparar en nuestras propias discusiones y a pensarnos eso precisamente que tú dices. ¿En qué momento yo me voy a constituir política y simbólicamente dentro de un grupo, pero también hasta qué momento mis propios pensamientos y mi configuración va a permitir que yo llegue hasta cierto lugar o va a permitir que apoye no cierto lugar? Nosotros no poníamos héroes. Los jóvenes que mató el Estado no son nuestros héroes, son víctimas. Y nosotros no les podemos dar una categoría heroica a esas personas que nos mataron porque los mataron luchando, si bien por esas demandas que nosotros pedíamos, pero los mataron y debemos reclamarlo como eso, como una injusticia, como un delito, y no como el mártir que se quedó para el movimiento y lo que yo deseo ser también entonces para el movimiento, sino también para reclamar constantemente la memoria, la verdad y la justicia. Y creo que eso es supremamente importante en esa construcción. Y fíjate que quienes los llamaron héroes no eran personas de su misma edad, sino los políticos que empezaron a capitalizar esa sangre, ¿no? Sí, nosotros en la Secretaría a mí me gusta compartirles porque muchas veces digamos, tenemos la tendencia a ver los gobiernos municipales, departamentales, nacionales como un todo homogéneo. Entonces a mí en esos espacios también me gusta como compartirles las tensiones internas que tenemos, porque muchas veces cuando nos sentamos en los procesos es muy raro, procesos de fortalecimiento de las agendas juveniles, entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál debe ser nuestro rol? ¿Cierto? Y muchas veces surgía, a propósito de lo que ustedes estaban diciendo, nosotros le proponíamos a manera de reflexión a las juventudes, no hagan de la juventud su agenda, ¿cierto? Porque les decíamos, pero ¿qué hay detrás del ser joven? No pongan atrás la discusión, si me lo permiten, sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la legislación sobre el propio cuerpo. No pongamos de lado el tema de los consumos críticos, problemáticos, experimentales, recreativos, que la juventud no sea la agenda. Y me parece que la movilización social y la protesta que tuvimos, la experiencia en meses pasados, nos dejó ese legado lindo, y es que empezamos a ver las agendas, o por lo menos lo que yo veo en esa osadía juvenil
que se presentó en la movilización eran las campañas, eran, digamos, las diferentes estrategias de comunicación, donde empezaron a salir, ojo, tampoco, y con eso también quiero pasar a otra pregunta, porque quería hacer la reflexión sobre la tensión interna, porque también uno tiene que tener cuidado, ¿cierto? Tampoco el Estado puede poner la agenda, tiene que tener la cautela de que sea una construcción colectiva, barrial, social y comunitaria. Y también pasa algo que lo vi en la movilización y te estaba escuchando ahorita, Marcela, y es el tema del tiempo. Participación, democracia y tiempo, como que hay una velocidad, como que hay un imperativo. Pero ¿dónde está el pliego? ¿Cierto? Bueno, pero transformen la movilización en propuestas, pero ya, ¿cierto? Como rápido. En la Secretaría también vemos algo, y es que creemos que a las juventudes o las han infantilizado, ¿cierto? Y algunas veces se han dejado infantilizar, y también las han criminalizado, y han ejercido el poder represivo del Estado de manera muy recurrente. Y también hemos encontrado algo, parece ser que a las juventudes se les condena al éxito. A las juventudes no, a las personas en general. Una condena al éxito, una condena a la felicidad y una condena de la velocidad de la participación. Y yo quisiera como preguntarles mejor cómo entienden ustedes los tiempos de la participación. Porque parece ser que estamos obligando a que los tiempos digamos, políticos sean los tiempos de la participación juvenil y los vamos llevando pero no, ya viene el CMJ, ¿cuáles son las agendas? No, pero ya va a pasar la efervescencia del paro, rápidamente hagan un pliego. También esa condena de velocidad en la participación a mí me parece problemática, porque inclusive esa velocidad o ese impregnar de velocidad parece ser también una estrategia para erosionar la construcción colectiva. Entonces no sé cómo lo ven ustedes. Ok, precisamente esa necesidad y ese requerimiento de la velocidad es lo que muchas veces nos frena, incluso cuando no nos demos cuenta, y es que eso es lo que quiere la derecha y es que eso es lo que quiere el establecimiento, que vayamos tan rápido que no tengamos espacio para crear nuestras propias reflexiones, y por eso cuando llegamos y no dejamos una pausa en medio de la acción política y no dejamos un espacio para la conversación y la reflexión de eso que estamos haciendo, cuando llegamos nos dicen, bueno, pero llegaron acá y no tienen nada y eso es lo único que me demuestra es que ustedes solamente están jodiendo por joder, porque es lo que dicen. Y cuando no nos permitimos hacer eso, claro, lo que vamos a hacer es alimentar precisamente su discurso. Eso es lo que quieren ellos, procesos de acción política y reflexivos, rápidos, veloces, fugaces, virales. Eso es lo que buscan para nosotros. Y ese es el punto en el que yo creo que también tenemos que dar una apuesta muy grande, y es a crear reflexión previa a la acción. Y que la reflexión y la acción no solamente se dé cuando estamos a puertas de las elecciones o cuando estamos a puertas de un estallido social, sino que lo hagamos constantemente. Esos son los espacios que yo creo que tenemos que apostarnos, no solamente como juventud, sino también como sociedad colombiana. Que no dejemos la discusión para cuando crean este conversatorio, que no dejemos la discusión para escuchar lo que las noticias nos decían, sino también para recuperar ciertos espacios que sin tener que ser nombrados nos invitaban a nosotros mismos a decir, esto es lo que quiero y esta es la agenda que podríamos hacer. Para nosotros en Colombia ha sido muy difícil construir una agenda diversa, y por eso siempre hay muchos choques cuando llegamos a las mesas. Por eso siempre hay choques entre el movimiento social inclusive, porque no se siente recogido, y si no se siente recogido es muchas veces porque nos cuesta crear una construcción diversa y plural que nos permita poner a todas las agendas que están ahí. En esos afanes de la participación muchas veces olvidamos también que nosotros también tenemos y necesitamos un tiempo para reflexionar sobre todo lo que está pasando, para darnos un espacio a la salud mental, para darnos también un espacio a crear y a pensarnos el cómo no alejados del problema, que creo que también muchas veces nos pasa, y es que reconocemos el problema en el otro, en el Estado, en eso que está por allá, en lo abstracto, pero también que no lo pensamos en nosotros mismos como sociedad y en todas las cosas que hacemos. Cuando pensamos el problema y cuando pensamos la reflexión, sin tener siempre los afanes de la movilización, sin tener siempre que decir, es que necesitamos esto para allá y prefiero entregarlo antes de poderlo pensar, es cuando entonces creo que estamos cometiendo un error, y cuando le estamos dando pie a los detractores de la movilización, a los detractores de la juventud, que nos sigan infantilizando porque nos siguen viendo incapaces de proponer. Sí, yo no tengo mucho más que agregar, creo que ese es el meollo, y lo que decías tú también en el sentido de
de que se exige una propuesta, ¿no? Y eso, la exigencia de una propuesta, pues es la mejor manera de invalidar la crítica y es una estupidez, o sea, es como, ¿y entonces qué propones? Y uno tiene que poder decir, no, no propongo nada, no estoy porque lo mío no es una propuesta, es una crítica y la crítica misma es una acción, sin que tenga que derivar de ella una propuesta. Y entonces, ahí estaría la reflexión sobre el tiempo, en la crítica que para el tiempo precisamente, la crítica que es crítica de la precipitación y es crítica del progreso y es crítica de las propuestas incluso, ¿no? Entonces el valor de la crítica en sí misma, no como construcción de, sino como reconocimiento de la crisis. Tú hablabas hace un momento, Marcela, del cuestionamiento de la representación. Eso en sí mismo es lo que hay, o sea, eso es lo que puede hacer un movimiento de o de los jóvenes y las jóvenes o de lo nuevo en general, es preguntarse por la representación y por la misma representación de la juventud por la juventud. Y lo otro que tú decías que es que era lo de hacer visibles temas, porque yo creo que el valor de lo joven no es que propongan una cosa u otra, o sí, pero eso es secundario, todos podemos proponer, sino el punto de vista, desde dónde están mirando unas personas que llevan menos años vivas, o sea, para ponerlo en los términos más simples y más reales, ¿no? Lo interesante es eso, lo interesante es cómo puede ver Marcela la realidad en general, no el Estado ni las políticas públicas solamente, sino las cosas de la realidad de una manera como yo no las veo y cómo las puedo ver yo de una manera en que todavía ella no las ve. O sea, es la reivindicación y la atención a puntos de vista. Es más importante que este colectivo conformado por estudiantes de tal a tal edad que propone, eso para mí no es interesante, lo interesante es qué temas surgen de ellos en los que yo no había caído en cuenta porque ya no tengo esa mirada que tuve, ¿sí? Y que puede volver a mí a través de la mirada de ellos. Entonces lo importante para mí es puntos de vista y surgimiento de temas, como dices tú, de repente empiezan un montón de temas que para mí ya no son los de mi vida y que tienen que estar en la vida pública. Creo que es por ahí lo importante más que por mecanismos de participación. Y entonces la palabra que tú propusiste era lo del tiempo, ¿no? ¿Cómo considerar el tiempo? Y en ese sentido, en el surgimiento de temas de las jóvenes y de temas de las mujeres mayores y los hombres, que incluyo en las mujeres, se produce una simultaneidad. Al mismo tiempo estamos siendo cada uno de nosotros joven y mayor, ¿sí? En mi diálogo con ella estoy yo viendo las cosas como jóvenes y como joven y como mayor, y entonces se produce lo que yo hablaba hace un rato de la sociedad que está siendo joven y está siendo anciana al mismo tiempo, que creo que es lo importante, más que, o sea, casi que más que grupos de interés, ¿sí? Temas salidos de grupos y que impregnen la totalidad de la sociedad. Creo que sería lo más interesante. Y el reconocimiento de crisis y la crítica a la sociedad más que propuestas. O sea, no quiero decir que odio las propuestas, sino que en eso mismo hay un valor, no como víspera de una propuesta, sino como eso mismo, en la crítica sola ya hay un valor, ¿no? Sí, yo aprovecho para contarles algo. Cuando se empezaron a gestar varias movilizaciones en el 2019, también yo todavía no hacía parte de la secretaría, pero me generaba una reflexión con el equipo, digamos,
yo hago parte de un equipo de trabajo, muchos académicos, psicólogos, psicólogas que nos gusta pensar estas vainas y pensábamos, venga, ¿cuál es el rol del Estado en la movilización social? Porque muchas veces hay como el Estado empieza a tener todo ese montón de caras. El Estado tiene muchas caras y además tiene caras de acuerdo al auditorio, que eso también es bueno tenerlo presente. Y uno quizás en la incidencia pública, uno hay veces toma la decisión, pero son decisiones muy individuales. Tratemos de fortalecer un rostro del Estado, que a veces es muy paradójico, pero tratemos de fortalecer el rostro más, si se quiere, más garantista del Estado. Por eso cuando nosotros llegamos a la administración hicimos una propuesta, que fue cambiemos un poco el rol de la Secretaría de la Juventud. No necesariamente es el fortalecimiento de las agendas juveniles, porque eso es un fortalecimiento muy individual en el que yo creo que el Estado debe tratar de mantener una distancia, porque si no es también proyectar un montón de preferencias de quien dirige y eso no le corresponde. Pero creo que en la garantía de derechos sí debemos cumplir un rol como Estado, ¿cierto? Sí. En muchas facetas, ¿sí? Todos los derechos cuestan, que también es algo también que hay que decirlo siempre. Por fortuna, pues para eso se pagan tributos. Cuando modificamos la Secretaría, dijimos, tenemos que acompañar la movilización para que en esos diferentes rostros que muestra el Estado podamos alzar un poquitico más ese rostro de la garantía de derechos. Les cuento esto porque muchos de los compañeros que ven por allí con los chalecos rosados estaban acompañando la movilización, se hicieron ya famosos los chalecos en las movilizaciones porque estábamos como garantes de derechos. Y en eso vimos algo, o yo en las diferentes caminadas, acompañando las movilizaciones en el marco pues, de las funciones que tiene la Secretaría, me encontré con algo muy lindo y encontré no alcancé en ese momento a sacarle la foto, pero debe estar por ahí. Entonces decía, la movilización es un texto. Y yo, ¿qué carajos quiere decir eso? Porque, claro, cuando uno dice la movilización es un texto, hay un trabajo intelectual muy fuerte y entonces uno empezaba a buscar las movilizaciones, también encontraba a los pelados haciendo las pintadas en los murales públicos, en los espacios también privados o murales privados que daban al espacio público. Claro, hay una reflexión y yo quisiera que ustedes nos compartieran esa reflexión sobre cómo la movilización se volvió un texto en una disputa por el sentido político que a mí me parece valiosa, pero también hay una reflexión por parte de la ciudadanía, de una parte de la ciudadanía, no vamos a hablar de esos conceptos muy globales, pero una parte de la ciudadanía hace una reflexión sobre por qué la movilización se vuelca sobre el mobiliario público. ¿Está bien o está mal o qué significa que raye? Yo tengo mi preferencia, yo creo que cuando el espacio público está para pintarse, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que corresponde, por lo menos en el sentido más disruptivo de las resistencias juveniles. Yo no veo tampoco mayor dificultad en una pintada, pero no toda la sociedad está de acuerdo con eso. Y yo creo que está bien que no estemos de acuerdo, pero no sé qué reflexión tienen ustedes, porque muchas veces la crítica quitaba la capacidad de agencia a los jóvenes, quitaba las agendas juveniles y se centraba en la pintada. Pero la pintada también es un texto político, entonces no sé qué leen ustedes sobre esas reflexiones o cuál es la mirada que tienen ustedes sobre esas pintas, sobre esos grafitis que se volvieron muy grandes en muchas ciudades. Bueno, pues yo creo que la posibilidad tácita que nos ofrece pintar, que nos ofrece grafitear, es escribir nuestra propia historia, apropiarnos de ella, contar lo que las ciudades vivieron y no quedarnos en el silencio que muchas veces nos pone una historia que luego no nos van a contar. Apropiarse del espacio público es entonces poder permitirme decir cómo quiero contar esto, cómo quiero contar esta historia y cómo quiero también darme las disputas por la memoria. Pintar, hacer un graffiti, hacer alguna obra de arte en el espacio público es también hablar sobre algo que ha pasado y es hablar sobre todo en una ciudad como Medellín, donde la gente de bien, de las camisas blancas, lo pintaban y que si esas personas lo pintaban era también porque mostraban una acción política ahí, que esas personas, ya sea cierto grupo o también sea otra cara del Estado o lo que fuera, querían silenciar. Y por eso el grafiti o el arte también tiene tanta fuerza ahí, porque es precisamente reivindicar la memoria y decir, no importa si me lo borran 4 veces porque 5 veces voy a pintar yo. 5 veces voy a pintar y 5 veces me voy a apropiar del espacio público y de escribir esa historia, de escribir ese texto de la movilización social a partir de todas las formas en las que una persona la puede ver. Y aparte también creo que es una apuesta
muy grande, porque lo que nos permite también esas formas artísticas y culturales es decir, ya el arte no solamente les pertenece a ustedes, ya el arte no es solamente lo que yo iba a encontrar para que me contaran la historia en los grandes museos o en el Museo de Historia de Antioquia o en los libros que ni siquiera voy a leer luego, ni que voy a leer, ni que he leído, ni que vaya a leer, sino es la historia que yo estoy poniendo en las paredes de mi barrio y en las paredes que alguien va a ver cuando vaya cruzando la calle. Y es también decirle, ya el arte y ya la historia no solo lo puede escribir la élite, el arte de esta movilización, la historia de esta movilización también la podemos poner nosotros y también la podemos poner de una forma colectiva. Creo que esa es la apuesta más grande que permite el graffiti en el espacio público, el arte en el espacio público, las tomas culturales, y es apropiarse de la política en todo su sentido, de la historia, de escribir, de la memoria y de un reclamo constante al no silencio en las ciudades y al no silencio en las personas también. Hola. Yo también soy favorable a que la gente pinte todo. Pienso también que hay murales y grafitis más chéveres que otros. Y creo que es importante que conservemos la opción de decir que un mural X quedó realmente mal hecho o feo, o mal hecho en el sentido de, pues, podrían haber pensado más lo que pensaban, o hay grafitis más ingeniosos que otros. Y creo que eso también es importante y soy favorable a que no solo haya una expresión, digamos, plástica, constructiva en la ciudad, sino al derecho de tachar, a que esa expresión sea tachadura y sea tachadura de el lenguaje institucional del espacio público, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte, pero además creo que el escribir en el espacio público, y por eso me parece elocuente el uso del texto que dijiste, que la manifestación es un texto, creo que podría tener dos significados. Uno, que las movilizaciones son legibles y deben leerse como se lee un texto, con distintas capas y en distintos momentos y con complejidad. Y por otra parte, que su escritura, como dices tú, de construcción de unos signos para la memoria en el espacio público, está haciendo en sí mismo una crítica a lo académico también. Y esto me interesa, porque entonces está el estudiantado, cuya vivienda es la academia, y está nuevamente la juventud, que es otro grupo distinto, como dijimos, del estudiantado, cuya vivienda es la ciudad. ¿Qué está pasando con eso? Que la academia es lo más conservador y antijuventud que existe. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel del joven en la academia? O sea, es exactamente que el joven se convierta en profesor, ¿sí? La academia tiene dos grupos humanos, el profesor y el alumno. Y ahí no hay joven o viejo, que es lo que debería haber casi, sino profesor y estudiante, y lo que se espera es exactamente que el estudiante se convierta en el profesor, y un reemplazo infinito, ¿sí?, de vértigo de profesor por estudiante, estudiante que se convierte en profesor, que a la vez tiene un estudiante que se convierte en profesor, y es la cosa más estéril y estrictamente jerárquica que hay, ¿no? Y entonces, cuando el espacio de la juventud ya no es la academia y el joven ya no es el estudiante, sino el que sí está aprendiendo, pero está reclamando. Yo prefiero esa palabra que la de apropiación, porque siempre lo de propio me eriza un poco. Está reclamando que el espacio textual y el espacio educativo sea el espacio público, está diciendo algo sobre lo público, está dándole importancia justamente a lo público, no para privatizarlo, que también puede ser privatizarlo, hacer unas pintadas, ojo, que eso es muy poroso y es muy cuestionable también, supongo, sino que está cambiando
a ver, está poniendo el espacio por encima del tiempo y a la lógica temporal de la academia que dice los jóvenes están acá para aprender, crecer y volverse profesores, que a la vez van a convertir a otros jóvenes en profesores y así para siempre esa fábrica de profesores, esa fábrica de adultos, a eso anteponer el concepto de espacio, proponer que se empiece a pensar el espacio en lugar del tiempo sucesivo y que en el espacio haya lugar para un tiempo no sucesivo, y vuelvo a lo que decía hace un momento de las simultaneidades. Entonces creo que con ese gesto de pintar la ciudad, creo que lo más importante de ese gesto es decir, pensemos un poco en el espacio en vez de pensar en el tiempo. Y a través de pensar en el espacio vamos a plantear la oportunidad de pensar en un tiempo que no sea el tiempo sucesivo de las herencias, ¿sí? Del padre y el hijo, del profesor y el alumno, sino de la legibilidad horizontal del contacto. Y bueno, y con eso entraríamos en toda otra discusión que es lo de movilización en tiempo de pandemia, ansia de contacto en tiempo de no contacto, pero creo que es muy, muy importante eso de rayar y tachar la ciudad porque está proponiendo una reflexión nueva sobre el tiempo que pasa por subrayar, nuevamente el rayar el espacio, ¿sí? Y por decir está la plaza, que es una alternativa a la academia, y están las simultaneidades, que es una alternativa a los legados, etcétera. Entonces creo que ahí hay muchísimo que hablar, que mirar y que leer, y en ese sentido es un texto también, ¿no? Ah, bueno, y por último, volviendo a lo primero que dije, y también habría un espacio por hacer cosas del putas, por hacer cosas increíbles y por también criticar, porque a mí me sorprendió una beta conservadora de ciertos jóvenes, de algunos que dan como, no se puede criticar que nos quedó horrible esa escultura. Claro que se puede criticar, les quedó horrible, ¿sí? Y entonces era como lo sacrosanto de la juventud y lo solemne de la juventud. No, hombre, táchenla esa también, porque es que para tachar monumentos erigieron otros. No, esa también táchenla, a ver si les sale algo más chévere. Entonces que no se reemplace, o sea, que no se relegue el ensayo, ¿sí? Porque si tacharon monumentos para hacer otros monumentos sagrados de mártires, pues quedamos exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Entonces lo chévere sería concebir el espacio público como escenario de ensayo y no de destrucción de monumentos para hacer otros. Y para eso, y con esto termino, es importante tener en cuenta el sentido del humor, que creo que le falta a la juventud. El humor no es un bien de la juventud, ¿sí? Así como sí lo es cierta honestidad, cierta franqueza, cierto desapego de los prejuicios, el humor no, el humor nos pertenece nos pertenece en el sentido de que lo usamos las personas por lo general un poquito mayores que la juventud, o sea, los no tan jóvenes ya o los ancianos, de hecho. Y entonces eso era lo que decía hace un rato, con que convivan el ser anciano de la sociedad con el ser joven de la sociedad, y en ese sentido no excluir el humor y el desencanto y la ironía y el sarcasmo de la movilización, que se ve mucho en lo no se puede burlar, hay que no burlarse, y eso lo tienen los jóvenes porque también tiene que permitirse una crítica contra la juventud, ¿no? El excluir la burla o el excluir la sorna o el excluir la ironía. Con respecto también a la pintada de la ciudad, también es chistosa y también hay que ver la chistosidad. Sí, como se nos va agotando el tiempo, yo no quiero que se me vaya una reflexión y pregunta. Cuando terminaban las movilizaciones, a mí me gustaba irme caminando de regreso por donde había pasado la movilización, precisamente en ese reconocimiento de la movilización es un texto, porque uno no lograba siempre dimensionar en ese momento, pues a nosotros también nos ponen un tiempo,
¿cierto? También el tiempo estatal es, hay veces unos tiempos bastante difíciles de gestionar, entonces, bueno, íbamos caminando y yo empezaba a mirar las pintas, como yo quiero entender qué están rayando. Ahora uno encontraba diferentes reflexiones, ¿cierto? Reflexiones de mujeres jóvenes hablando de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, aquí hay una movilización feminista. También había una movilización, digamos, uno veía una pinta, educación pública gratuita universal. Ah, bueno, no, son movilizaciones estudiantiles. Y empezaba uno a encontrar diferentes textos, lo que le hacía a uno advertir que la movilización era bastante diversa, bastante diversas, y eso a nosotros nos dejaba una reflexión, y es, no hay una manera de encontrar un concepto para definir la movilización, no es uniforme. Pero, sin embargo, uno sí encuentra en los medios de comunicación, en la prensa, esa tendencia a globalizar, ¿cierto? Y esa globalización en los conceptos fue diluyendo las agendas. No sé qué piensan ustedes de eso, ya que estamos terminando, pero sí me parecía muy importante que no se erosionen ni se oculten las agendas por globalizar la descripción de la movilización, porque precisamente el texto que fue quedando en las calles era muy diverso. Y yo creo que aprovechemos también, Marcela, cuáles fueron las agendas, ¿cierto? Porque ¿qué piensan de eso? Se etiqueta, fue una movilización feminista, no sé. ¿Fue una movilización para la defensa de los derechos humanos? Puede, no sé. ¿Fue una movilización para la educación, para el empleo? O fueron las multitudes, simplemente, ¿cierto? O fue una multitud, lo cual también tiene una virtud, pero no sé cómo lo piensan ustedes para que vayamos cerrando, y me disculpan que les diga que vayamos cerrando, pero el tiempo. Pues yo creo que lo más importante es reconocer que esta movilización se caracterizó por ser plural, por ser muy diversa y por incluir distintas agendas, que sin embargo al final de las movilizaciones fue cooptada por quienes siempre suelen tener la tendencia a adueñarse de las discusiones. Y por eso también existía ese choque entre las feministas que decían, es que a mí no me están recogiendo en la discusión que se está dando en Bogotá y que el Comité Nacional del Paro no me está representando a mí. Y es entonces también como los nortes iban cambiando alrededor de la movilización, y que por eso no podríamos nunca globalizarla y caracterizarla, pero que sí creo que es importante que existan elementos diferenciadores. Y en esto no sé si logro transmitirlo bien, pero es importante que dentro de esa multitud de agendas y dentro de esas diversas solicitudes, pues, y demandas que le hacíamos al Estado, también reconociéramos que ciertos puntos eran realmente problemáticos. Y es que es muy problemático que el Comité del Paro que estaba negociando allá, que eran un montón de las personas mayores que han tenido formación política, que han estado ya en distintas conversaciones con el gobierno nacional, se apropiaran de ciertas discusiones que se estaban dando en los jóvenes, en las feministas, en los campesinos, en los afros, y también de quién está hablando en ese paro. Nosotros decíamos muchas veces que la representatividad y las discusiones se daban en las marchas o en las redes o en otros lugares, pero ignorábamos también que existen ciertas brechas que nos separaban de otros sectores a los que no llegábamos, y cuando no encontrábamos también un diálogo con esos sectores, pues entonces entrábamos en dinámicas de exclusión. Las exclusiones con los campesinos, las exclusiones donde el paro llegaba por las noticias y donde no encontrábamos o hacíamos esfuerzos por también trazar canales y vías de comunicación con ellos. Y creo pues que en ese afán globalizador de una identificación por también toda esta situación compleja sobre las políticas identitarias, para nombrar algo, para definir una movilización, pues nos equivocamos muchas veces en eliminar y en dejar a un lado otras agendas que se estaban construyendo. Y regreso de nuevo al reto que tenemos y a la apuesta más grande que tenemos, es a pensarnos espacios plurales para construir una agenda que realmente incluya a las diferentes demandas que se le estaba solicitando al Estado, y a que nos reconozcamos también más allá de quién estaba poniendo la lucha ahí, si eran los jóvenes, si eran las feministas, era toda la sociedad colombiana la que necesita, porque el paro no se ha acabado a pesar de que las movilizaciones, y porque los espacios de reflexión no se han acabado, que necesitamos ser escuchados y que necesitamos ser incluidos pues en esos cambios que se proponen para el país. A partir de la diversidad, creo que es eso, el reconocimiento de ella. Yo creo también todo lo que dijiste, pero además tengo una opinión más pesimista de todo, y es que la movilización social tiene también una función aconductadora.
y una función organizadora. Los jóvenes de la última movilización terminaron siendo llamados primera línea, que es un término belicista militar. La marcha es una marcha a través de una ciudad, de una multitud unificada, y creo que eso también contribuye a organizar la sociedad, que me parece un poco terrible, ¿no? Como no nos damos cuenta que la movilización social es una función de la sociedad misma por recuperar sus cauces, por meter en sus cauces a los distintos grupos sociales. Por eso estoy muy de acuerdo con lo de justamente romper los diques y comunicarse entre los grupos sociales, y creo que la expresión más obvia de ese aconductamiento es la consigna y el empobrecimiento del discurso, ¿sí? Entonces, hay un grupo protestando con unas consignas que son las mismas año tras año. Hay luego unos procesos de representación que son los mismos año tras año, y entonces termina siendo la manifestación social un mecanismo social para recuperar unos cauces. Es tremendo, pero uno se da cuenta de que lo es un poco, y por eso es tan fácil para los grupos políticos mayoritarios capitalizar la movilización social. ¿Qué pasaría si cambiamos, y dejo esto ahí como último, pues, como lo último, como cierre pues de lo que diga, si cambiamos la marcha por el boicot, ¿sí? Por realmente el sabotaje? No estoy llamando acá a la gran violencia, sino por pequeños sabotajes, por el sabotaje al consumo, ¿sí? Por ejemplo, por el sabotaje a la moda, a la industria de la moda, por boicotear la avalancha del mercado, porque muchas veces, repito, la movilización social lo que hace es inscribirnos en el viento de la historia, que ya viene con una dirección, y esa misma dirección toma la marcha, aunque parezca que no. ¿Qué tal si cuestionamos sistemáticamente las consignas, por ejemplo, que es algo que, como ya saben, a mí me impide casi participar en las movilizaciones sociales, ¿no? La hegemonía de la consigna y de la identidad. Entonces esa es como mi posición con respecto. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Yo quiero, no es retórico, agradecerles de verdad por aceptar la invitación. También aceptarla supone un riesgo de cruzar un puente cuando se propone la palabra, así que agradecerles mucho que hayan aceptado la invitación. Marcela, tus reflexiones. Carolina, gracias por venir. Estamos terminando, pero no quiero dejar de finalizar invitando a todas las juventudes a que se conecten con la Semana de la Juventud. Es un espacio para las conversaciones, este ágora de los dilemas, que a nosotros nos gusta poner nombres raros precisamente para ser un poquitico disruptivos. Es un espacio pensado para jóvenes, y por eso siempre queremos que las conversaciones se tejan con todos y todas las jóvenes de la ciudad cuando podamos. Así que un abrazo a todos los que están conectados, que nos ven. Muchas gracias a los que están acá, gracias al equipo de la Secretaría de la Juventud, y un abrazo con la palabra para todos y todas. Gracias. Gracias. Es tiempo de decir lo indecible, de ser incorrectos con el pasado y atrevidos con el presente. Es el tiempo de las osadías. Por eso te invitamos del 25 al 29 de agosto a la Semana de la Juventud 2021 para que juntos recorramos las esquinas de Medellín, conversemos en el Ágora de los Dilemas y celebremos la vida en el concierto de las osadías. Consulta la programación en www.medellinjoven.com. Semana de la Juventud 2021.